Mi nombre es Aarón, uso como pronombres él, ella o ella. De identidad de género podríamos decir no binaria. Pues sí, no sé, en plan desde peque pues siempre la palabra maricón me ha bautizado muchísimo y he sido una persona que no cumplía con esos estereotipos de género a mis compañeros, los hombres que me rodeaban. En cierta manera también he sido una persona que son mujeres quienes me han criado. Y siempre ha sido como un poco bajar la cabeza y no llamar la atención para no llevarte agresiones. Em, pero aún así, en el momento en el que descubrí de que no tenías por qué ser un hombre, no tenías por qué ser una mujer, etc., encontrar como esta etiqueta del no binarismo que es tan amplia, tan subjetiva, tan fluida, pues no sé, fue muy chulo. Creo que uno de los principales retos es tener espacios. Tener espacios y también un poco el amor negro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre que en el antirracismo se habla de las personas negras, yo qué sé, te vas a un museo, te lees a alguien, no sé qué, es como con un background negativo. Nos matan, nos maltratan, nos excluyen, nos bla, 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 pero no tenemos como esos ejemplos de ver una pareja queer de 60 años amándose, o simplemente como nadie nos enseña tampoco a amar queer sanamente, ¿no? Hay unos canones de que te tienes que sexualizar un montón y de que tienes que ser, vete tú a saber qué, que creo que es necesario que los tengamos más. Luego también creo que es el típico tema que pasa siempre. Tú como persona afroqueer, te vas a un espacio queer, racismo. Te vas a un espacio afro, queerfobia. Y es como, es un poco problemático a veces el poderte sentir en un sitio 100% seguro. Pero yo creo que sí que es muy importante de alguna manera para los colectivos LGTB occidentales blancos, ¿no? De ofrecernos esa plataforma, porque artistas, activistas, escritoras, LGTBI racializadas, migrantes, existen a montones y están todas súper precarizadas. ¿Qué pasa? Que no tienen ni la plataforma, ni la voz, ni el reconocimiento. Entonces, yo creo que es un poco lo que hacemos todo el mundo, que es hacer un poco de deberes, ¿no? En plan, es entender que como personas europeas, en plan, tenemos una historia de compromiso con todo el planeta y ha afectado muchísimo toda esta herencia que tenemos en el continente africano, en el continente americano, en la percepción de género. Ha sido como una enfermedad. Y esta importación que se hizo en su momento de la concepción del género y de la sexualidad, pues tienen repercusiones a día de hoy. Y claro, pues yo me sé de mucha gente que está en su sofá, tope de tranquila, diciendo, mira qué progresistas somos en Europa, LGTB, ay, Emiratos Árabes, que ahí me van a matar si voy, no sé qué. Hay africano, hay latinoamericano, están súper atrasadas esta gente y es como, no lo estás pillando bien. Y es como dejar aparte como este complejo de Salvador y simplemente pues ahí donde se pueda impulsar a cualquier hermano que no tenga determinados privilegios, ¿no? Soy más partidaria de, yo no quiero que me inviten a eso, yo voy a hacer mi cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, aparte de trabajar en Acati, pertenezco a un colectivo afroqueer aquí en Barcelona y era un poco eso, en plan crear nuestros propios espacios. Al principio nos consiguió despegar, pero al final sí que es muy guay porque nos hemos hecho hueco en la escena de espacios en Barcelona. Pero ¿qué pasaba? Que cuando nos invitaban a un evento,
era porque era la semana de la diversidad, era porque no sé qué, no sé cuántos, bla, bla. Y es como en plan, no queremos ser una temática token. Queremos tener nuestro espacio y punto. No queremos que nos intenten incluir en el suyo, ¿no? Había muchas personas que, por ejemplo, decían, buah, es que yo soy una persona blanca, ¿puedo venir tal? Claro que sí. Ay, pero me sentiré todo rara. Ese es el punto, de que vengas a nuestras fiestas, de que te sientas súper fuera de lugar, como nos sentimos cada vez que pisamos cualquier espacio de ocio.